lectura en esta tarde la palabra del Señor del Salmo 34, para la gloria del Señor. Vamos a leer unos versículos desde el 11 al 15 y quiero que este día usted me preste sus oídos para que nosotros podamos escuchar este mensaje de que lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya lo tienen ahí? Si me lo pueden poner en pantalla, por favor, en cabina. Salmo 34, 11. Y dice la palabra del Señor, todos lo vamos a leer, todos juntos, amén. Venid, todos juntos, venid, hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios no de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Todos juntos el 15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te pedimos por esta palabra, Señor, que vamos a recibir. Te pedimos, Señor, que la siembres en nuestros corazones. Y, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús nosotros pongamos en práctica todo lo que nos enseñas en estos días. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Siéntese, por favor. Hoy voy a seguir hablando de lo que es el crecimiento espiritual. Es algo que todos los días debemos de estar buscando. Es algo que todos los días tenemos que estar desarrollando. Hemos visto que son dos cosas muy importantes: el crecimiento y el peso. El domingo pasado hablábamos acerca de que Dios pesa los espíritus, ¿sí? Pero hoy yo quiero hablar acerca de lo que es el crecimiento espiritual, pero le he dado un subtítulo, por así decirlo. Dice: tenemos que aprender a vivir con sentido común. Vivir con sentido común. Todos los días nosotros tenemos, cuando nos despertamos, saber qué es el sentido común, ¿sí? Y esto te va a enseñar muchas cosas en la vida, a corregirlas. Pero aparte de corregirlas, también ponerlas en práctica, ¿sí? Cuando tú aprendes a poner las cosas en práctica, te vuelves experto. Y lo vas haciendo de una forma que está dentro de ti, porque es natural. Y hay cosas que nosotros podemos hacer, pero las hacemos a veces hasta de mala gana. Y para esto, cuando nosotros vemos esta parte de la palabra del Señor, como iglesia, nos damos cuenta de que de repente cuando llegamos a la casa del Señor, pues al principio a nadie conocíamos. Con el paso del tiempo pensamos y nos acordamos de la hermana que se sienta hasta atrás, de la hermana que se sienta en medio, de los que se sientan hasta adelante, ¿verdad? Y a veces como que los ubicamos así. Pero muchas veces ni el nombre conocemos de nuestros hermanos que están a nuestro alrededor. Ahora, en la medida que nosotros estemos creciendo, usted tiene que identificar a sus hermanos, porque, como hemos dicho antes, somos una gran familia. Ok, bueno, algunos ya. A ver, otra vez, como hemos dicho antes, somos una gran familia. Amén. Ahora, ¿qué es el sentido común? El sentido común es la capacidad para valorar situaciones de la vida cotidiana. ¿Sí? Te lo voy a volver a repetir. El sentido común es la capacidad para valorar situaciones de la vida cotidiana y tomar decisiones acertadas. ¿Tomar qué? ¿Cuántos de ustedes al final del día hacen una evaluación y dicen: en esto me equivoqué, pero en esto acerté? Eso es bueno, no es malo, ¿sí? ¿Sabe que Dios se autoevalúa? ¿Cuántos saben que Dios se autoevalúa? Dice la palabra del Señor, dice que cuando Dios termina su obra, dice: y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Eso se llama autoevaluación. Entonces Dios se dio cuenta que Él había creado cosas grandes y de repente se detiene y dice: y vio Dios que lo que había hecho era bueno, y dice: en gran manera. ¿En qué? ¿En gran qué? En gran manera, ¿ok? Entonces voy a seguir leyendo. El sentido común es conocimiento. El sentido común, ¿qué es? Conocimiento. Mensura. ¿Qué es mensura? Es saber medir algo, ¿sí? Saber en un momento dado que, por ejemplo, hay cosas que tienen más peso que otras cosas. También es saber, es tener prudencia, habilidad para ponderar,
para responder ante una eventualidad o para dar una explicación acerca de algo que ha sucedido. Eso se llama sentido común. ¿Cómo se llama? Bueno, abra su Biblia por favor en Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer versículo 8 y 9 primero. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9. Y cuando lo encuentren, digan amén por lo menos. Ahora vamos a estar en esta tarde a ver esta parte de la palabra del Señor, porque el apóstol Pedro le escribe a una comunidad, y escuchen esto. Se cree que el apóstol Pedro está pastoreando una iglesia, pero una de las iglesias más difíciles que después él menciona, la iglesia de Babilonia. Si usted pensaba que ya no existía eso en el Nuevo Testamento, Pedro menciona a la iglesia que se encuentra en Babilonia, ¿ok? Pero algo que Pedro hace en esta parte, 1 de Pedro capítulo, ¿qué les dije? 3, versículo ¿qué? 8 y 9, ¿ok? Póngamelo por favor, dice la palabra del Señor, póngame atención en eso, dice: finalmente sed todos de un mismo sentir. Todos debemos de tener el mismo ¿qué? Sentir, compasivos, amándonos fraternalmente. Y después dice: misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino ¿por qué? Bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Cuál es nuestra herencia? Mi herencia se llama bendición. ¿Cuál es tu herencia? ¿Cuál es tu herencia? Ahora, ¿cómo comienza a uno a poseer una herencia? Cuando uno sabe para qué uno ha sido llamado. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Yo quiero decirte algo. Todos aquí tenemos un llamamiento. Algunos no lo van a querer cumplir, algunos no lo van a querer desarrollar. Pero si tú en esta tarde sales convencido de que Dios te ha llamado para heredar bendición, entonces nosotros vamos a entender lo que Dios tiene en su palabra. ¿Sigue aquí conmigo en esta tarde? ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Génesis capítulo 12. Nos vamos a ir rápidamente con las escrituras, Génesis 12, porque eso es un tema muy, muy bonito que nosotros tenemos que tocar, que tenemos que saber valorar, que tenemos que saber poner en práctica. Amén. Ok, ahora antes de que veamos Génesis 12:1, quiero que en este momento usted de repente se imagine que Dios le hable personalmente a usted y le diga específicamente el Señor lo que tiene que hacer. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer? ¿Cuántos están dispuestos a obedecer? Y dice, si es de parte de Dios, qué bueno, ¿no? Pero a veces, ¿sabe qué? Dios va a usar a alguien. Y cuando Dios usa a alguien, Dios tiene un propósito también muy grande. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, aquí hay un hombre, hay una persona que tiene 75 años. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Le llega a los 75? ¿Habrá alguien que tenga 75? Casi dice. Más, ok, bueno, muy bien. Ahora, Dios no se limita con la persona por su edad. Dios nunca tiene límites cuando alguien lo quiere obedecer. A Dios no le estorba la edad. Lo que Dios quiere es alguien que lo quiera hacer. ¿Estamos aquí? Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer? Ser de bendición. ¿Qué quiere ser usted? ¿Qué quiere ser usted? Ser de bendición, ¿ok? En eso consiste también el crecimiento espiritual. Cuando yo sé que soy de bendición y a donde yo vaya soy de bendición, a donde yo llego soy de bendición, ¿ok? Entonces, ¿cuántos años tiene esta persona? Cuando vamos a ver este pasaje, ¿tiene cuántos años? 75 años. ¿Sabe cuántas personas se sienten frustradas a los 75 años? Muchas, ¿sí? Muchas personas. Hace unos días un amigo mío, pastor, partió a la presencia de Dios. Pero mientras estábamos en su velorio, el pastor decía, sus hijos decían algo. Mi papá jamás nos permitió que nosotros dijéramos, vamos a descansar. Porque él siempre usó esto, a descansar al cielo. Esta vida solamente tenemos una sola vida
para poder hacer lo que Dios nos dijo que teníamos que hacer. Y siempre estuvimos sirviéndole al Señor con mi papá. Hasta el último día mi papá siempre le servía a Dios. Y eso es cierto en lo que nosotros tenemos que hacer, porque nada más tenemos una sola ¿qué? Una sola vida. Ahora, cuando nosotros tenemos esta bendición tan grande de ser de bendición y heredar bendición, ¿sí? La bendición se comparte. A ver otra vez, la bendición se comparte. ¿Cuántos dicen amén? Ok, ¿cuántos años tenía esta persona? 35, ¿quién dijo 35? 75, ayúdeme en esta mañana. Y Dios le habla a una persona que para Dios no está viejo. ¿Sabe de cuántos años murió Abraham? Investíguelo. 150 años. ¿Cuántos años murió Abraham? O sea, Dios le habla a la mitad de su vida, para que lo entienda. ¿Sí? Si Dios te habla hoy, a lo mejor vas a vivir otra mitad de tu vida. Dicen algunos, no, pastor, yo apenas tengo 18 años. Abusados, lo estoy probando. ¿Ok? Ponga atención. Dice capítulo 12, versículo 1. A ver, póngamelo por favor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Es específico Dios? ¿Sí? ¿Es específico Dios con Abraham? Versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás. A ver, dígale a quien tenga cerca, ¿eres o no eres bendición? A ver, eso es importante que nosotros tengamos bien presente en nuestra vida. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Mire, hay gente que la corren del trabajo porque no es bendición. Y todo el tiempo está, no, vamos a hacerles un paro, que vámonos a conciliación y arbitraje, que no te dejes. ¿Usted conoce a alguien así? Ojalá y no sea usted. Usted va a ser de bendición de aquí en adelante. ¿Sí? No, que les vamos a cerrar la López Portillo. Que el Señor reprenda al diablo. ¿Ok? ¿Y sabe por qué digo que el Señor reprenda al diablo? Mire, la palabra diablo viene de una palabra griega que significa adversario. Adversario. ¿Sí? Por eso que cuando un hijo está de rebelde, ¿a quién se parece? Al adversario. ¿Ok? Amén. ¿Estamos aquí? Serás de bendición. Serás de bendición, pero primero el Señor le dice: te bendeciré, y te bendeciré para que seas de ¿qué? Para que seas de bendición. ¿Ok? Ahora, vuelve otra vez a Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3, por favor. Sí, regrésese otra vez, por favor. ¿Ok? Versículo 8 y 9. Se lo voy a leer en la versión, la traducción viva. Ahora póngame atención, me gustó esta versión. Dice: por último, todos deben ser de un mismo parecer. Todos deben ser de un ¿qué? ¿De qué estamos hablando hoy? ¿De ser de qué? Todos debemos de ser bendición. Todos, hasta los que están allá atrás. Amén. Todos deben de ser de un mismo parecer. ¿Y cómo empieza uno a ser de bendición? Dice: tengan compasión. ¿Tengan qué? Unos de los qué? De los otros. ¿Cómo se demuestra la compasión? ¿Cómo demostramos la compasión? Mire, la compasión es algo de lo que nosotros hemos aprendido a recibir. Ahora, levánteme la mano, ¿quién llegó con un pecado nada más delante de Dios? Que nada más Dios le haya perdonado un solo pecado, porque no tenía más. Por lo menos 10 o 20. Pero todos llegamos con muchos pecados.
Y como Él nos tuvo compasión, nosotros debemos de aprender a ser compasivos unos con otros. De seguro no viene la hermana porque ha de ocultar algo. Trae algo. Se rompió la compasión. Usted ya no es de bendición. Usted está dejando de ser lo que el Señor quiere que seamos. Y todos debemos de ser de un mismo ¿qué? Parecer, de un mismo sentir. Compasivos los unos con los otros. Que cuando tú ves que ya alguien no vino por 3 meses, lejos de decirle qué milagro. Porque a veces eso tenemos, ¿no? Ay, hasta que te dejas ver para que se escuche, más o menos. Y a veces nosotros tenemos que decirle, de verdad estábamos orando por ti, queríamos verte. ¿Estamos entendiendo en esta tarde? Eso es ser de bendición. Ahora, yo quiero decirle esto. ¿Sí se dio cuenta de la historia de Abraham? ¿Con quién vivía Abraham? No, sí, yo sé que con Sara, pero ¿de quién era la casa? De su papá. Fíjese bien, una de las cosas que Dios siempre va a querer es vernos como las águilas. ¿Saben cómo se construye el nido de una águila? Las águilas construyen sus nidos encima de ramas que tienen espinas. ¿Y sabe cuál es el propósito de esto? ¿Sí? Para incomodar a sus polluelos en la medida que van creciendo. ¿Y sabe para qué? Para que sus polluelos, para cuando van creciendo, no se queden en el nido. Y eso es algo muy interesante, ¿sí? Cuando un águila no quiere volar, ¿sabe qué hacen los padres águilas? Los avientan. Los avientan. Y si se muere, se murió. Pero o aleteas o aleteas. Y eso es algo que nosotros muchas veces no hacemos con los hijos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces queremos que nuestros hijos todavía estén bajo nuestra cobertura. Yo ya les dije y se los prometí por el pescadito. A los 28 años tienen que volar. Si no se han casado. Si ya se casaron, qué bueno, ¿no? Pero uno tiene que tener en cuenta esto, mis hermanos, perdón. Bueno, sí, mis hijos espirituales, mis hermanos. La vida es dura, pero viene más difícil la situación. Pero dentro de esta vida tan dura hay una bendición muy grande preparada para nosotros. Y lo primero que Dios le dice a Abraham: salte de tu tierra. O sea, lo que significa tierra es las costumbres que tienes. ¿Sabe cuántas veces llegamos al matrimonio con las costumbres de que mi mamá hace mejor el arroz? De que mi mamá tiende la cama de esta forma. De que mi mamá lava la ropa de esta forma. ¿Cuántas veces nos encontramos con los calcetines blancos que se pintaron de azul? O con la playera favorita que tenía marcas de ¿qué? Clarasol. ¿No es cierto? Pero yo quiero decirte algo, a tu mamá también le fue mal. Así de sencillo. No era experta. Y hoy nos damos cuenta de que con el paso del tiempo teníamos que haber salido de esa tierra. Salte de la tierra, de tus costumbres y de tu parentela, ¿sí? Porque yo te voy a llevar a una tierra que yo te mostraré. Porque el propósito de lo que yo hago es hacer de que serás bendecido, pero para hacer bendición. ¿No es cierto? ¿Y cómo empezamos a bendecir a la gente? Compasivos. Después dice que, no me lo quiten por favor. Versículo 8. Compasivos, amándonos fraternalmente. ¿Qué clase de amor es este? Porque hay 3 tipos de amor: el amor eros, el amor ágape y el amor filos. ¿A cuál se referirá aquí?
Filos. ¿Quién dijo filos? Ah, bien, entonces Hermes, yo te di buenas clases. Filos. El amor eros es el que se da solamente en el matrimonio, no con el noviazgo, Eso en algún momento vamos a tener una clase especial de eso. El amor filos es entre hermanos o amigos, pero el amor ágape es el que sobrepasa todo entendimiento, que dice la palabra del Señor. ¿Sí lo entendimos? ¿Sí? Ahora, cuando somos amigables, qué buena onda, ¿no? Pero ¿qué cree? Que muchas veces con el paso del tiempo nos olvidamos de amigos. Ahora, yo quiero en esta tarde, acuérdate de tu amiga del kinder. ¿Quién todavía tiene a su amiga del kinder? Ya casi nadie. Bueno, ha de haber sido muy buena onda contigo, Hermes, solamente porque, mire, a todos los demás nadie se acuerda de la amiga del kinder. Y miren, se habían jurado amor eterno, ¿no es cierto? ¿Y dónde está? Ni te acuerdas de su nombre. Lo único de que se acuerdan los chavos es que le jalaban las colitas. Pero acuérdate de un amigo que ha estado contigo en las buenas y en las malas, que en lugar de decirte vámonos de parranda, te dio un buen consejo y te dijo: no, vas a luchar por tu matrimonio, les vas a dar de comer a tus hijos. Esos son los verdaderos amigos. Ese es el amor fraternal, mis hermanos. El amor fraternal no es algo que en un momento dado te dé por tu lado. Eso se llama hipocresía. El amor fraternal te va a confrontar y te va a decir, como decimos aquí en México, la neta del planeta. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Eso es amor. Si seguimos aquí. Después sigue ¿qué? Misericordiosos. ¿Qué? Misericordiosos. ¿Sabe que esa es una de las cosas que tenía el Señor Jesucristo cuando hacía milagros? El Señor no se movía por la compasión. Él era la misericordia. El Señor sabía muy bien lo que significaba esto. La palabra misericordia se deriva de dos palabras griegas, miseria y cordia. Pasar el dolor ajeno por tu corazón. Eso es lo que significa. Cuando algo te está doliendo, que tu amigo o tu amiga está pasando, y tú dices: no sé cómo vamos a hacerle, pero vamos a salir adelante y lo vamos a enfrentar con todas las ganas. Eso es lo que significa la misericordia. El Señor Jesucristo, lejos de que nosotros fuéramos a el infierno, Él quiso pagar, y por su misericordia Él pagó nuestros pecados, y por eso tú y yo estamos aquí. Por la misericordia del Señor es que no hemos sido ¿qué? Consumidos, porque nunca decayeron sus ¿qué? Y nuevas son. ¿Con qué te levantas? Con la misericordia de Dios. Entonces, si ese Dios, esa clase de Dios tienes tú, ¿cómo te vas a hacer con los demás? Misericordioso, amigables. ¿Qué es ser amigable? ¿Sí? Bueno, mire, aquí en México antes, en los 70s y 80s, teníamos una palabra que decíamos: es que es miñero. Se oía medio salvaje, yo lo sé, pero esa palabra venía de una palabra. ¿Cómo se dice esas palabras cuando usa una persona? Un modismo, ¿sí? Un modismo de las películas que pues en algún momento dado las traían, por ejemplo, Tintán. Pero la palabra ñero viene de la palabra compañero. Eso es lo que es un compañero. O también hay otra palabra similar a esta que se llama valedor. Es mi valedor. ¿Sí? O sea, ¿qué sabe qué significa eso? ¿Sí? Que hay una unión de un compañerismo y de algo que en un momento dado que es mi valedor, que cuando yo me equivoque, a lo mejor Él sale por mí. Él sale por mí. Le da valor a mi vida. ¿Sabe quién lo ha demostrado?
Cristo. Porque dice la palabra del Señor que nos lleva delante del Padre con su sangre y nos presenta delante de Dios como si nunca hubiera pasado nada. Así es. ¿Estamos aquí? Versículo 9. Apóyenme, por favor. No se duerman allá, dice. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para heredar bendición. ¿Para heredar qué? Bendición. ¿Ok? ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ok. Ahora, a pesar de todo esto, hay algo que nosotros tenemos que aprender en este día: a usar correctamente un lenguaje. Nuestro lenguaje es muy diferente en México, a pesar de que todos somos mexicanos, no es el mismo, ¿sí? Los del sur tienen un acento a los del norte, ¿sí? Por ejemplo, en el norte no dicen la che como lo que nosotros decimos en el centro. Ellos dicen, en lugar de decir los muchachos, ellos dicen los muchachos, el ocho. Y parece como que medio acá, ¿no? Pero así pasa, ¿sí? Y dice uno, pues están usando un lenguaje, ¿ok? Pero a eso no me refiero hoy. Me refiero que muchas veces tú tienes que aprender que para todo lo que vamos a empezar a desarrollar, primero tienes que conectar tu lengua con tu cerebro. ¿Qué tienes que conectar? Tu lengua con tu cerebro. Lo que hay ahorita en nuestra mente es: somos de bendición, ¿ok? Y antes de soltar una mala palabra, acuérdate, ¿somos de qué? Otra vez, ¿somos de qué? Y cuando tú ya lo conectaste, cambias el lenguaje, ¿ok? ¿Estamos aquí? Versículo 10, por favor. Dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, lo primero es: refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Tiene que ver con lo mismo que es la lengua. Tienes que aprender a refrenar tu lengua ¿de qué? Del mal. Salmo 34. Salmo 34. Salmo 34, Salmos 34, se lo voy a leer primero en la versión 60. Versículo 15. No, perdón, versículo 11 al 15. ¿Ya lo tienen ahí todos? Salmo 34. Ahora, ponga atención en esta versión, porque dice así: venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver ¿qué cosa? El bien. Y dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el qué. Busca la paz y síguela. Versículo 15 todos, por favor. Dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿No es interesante? ¿Es interesante o no es interesante? Versión de la traducción viviente. Versículo 11. Dice así: vengan, hijos míos, y escúchenme, y les enseñaré a temer al Señor. Y les enseñaré ¿qué? A temer ¿a qué? Al Señor. Versículo 12. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? ¿Quién le diría eso a su hijo? Yo se lo diría a mis hijos y se los voy a recordar. Acuérdense que somos de bendición, ¿no es cierto? ¿Somos qué? Somos de bendición. Ahora, ¿esto tiene que ver con crecimiento espiritual? Claro, porque cuando ya tienes un crecimiento espiritual sabes muy bien qué es lo que haces. Y tú tienes que tener una vida de lo que tú has recibido, aprenderlo a dar.
de gracia recibiste, da de gracia lo que de gracia recibiste. Ahora, ponga atención, dice, ¿quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces, refrena tu lengua de hablar el mal. ¿De qué tienes que refrenar tu lengua? De hablar el mal. Y tus labios de decir mentiras. Una cosa es hablar mal y otra cosa es decir mentiras. Las dos llevan consecuencias, mis hermanos. Versículo 14. Apártate del mal y haz que busca la paz y esfuérzate por mantenerla. ¿Qué tienes que aprender a hacer? Aprender a esforzarte por mantener ¿qué cosa? La paz. ¿Con quién? ¿Con quién? Con todos. Con todos. Y principalmente con los de la casa que a veces no cooperan. ¿No es cierto? A veces son los que menos cooperan para esto. Pero tienes que aprender esto. ¿Qué dice el versículo 15? Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. O sea que cuando pases por una dificultad, ¿quién te va a escuchar? ¿Quién te va a escuchar? Dios te va a escuchar. Amén. Ahora, ¿por qué debes de cuidar tu lengua? Señor Jesucristo hablaba mucho acerca de esto, mis hermanos. La lengua es algo que nos ha condenado o nos ha bendecido. Y aprender a usarla es algo que Dios lo hace desde un principio. Y dijo Dios, ¿qué estaba usando para crear todo lo que hoy vemos? Su lenguaje. Su lenguaje, mis hermanos. El crecimiento de una persona, la madurez de una persona o el peso espiritual de una persona se refleja en su lenguaje. Usted ve a una persona que todo el tiempo habla de maldecir. ¿Qué es lo que sucede? Todo el tiempo está maldiciendo a los demás. ¿Qué pasa cuando nosotros no hemos aprendido a ponerle un freno a nuestra lengua? A veces perdemos el control de las cosas y cuando reaccionamos dijimos, es que eso no lo quería decir. Pues sí, no lo querías decir, pero ya lo dijiste. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y hoy yo le voy a demostrar 2 ejemplos, mis hermanos, de qué peligroso es no tener cuidado de refrenar nuestra lengua del mal y de decir mentiras. Porque empieza con una cosa y termina con la otra. Cuando usted encuentra a una persona tan mentirosa, se cree sus propias mentiras. Y hay veces esa gente ya no hay cómo sacarlas de esa situación. Hay gente que se inventan tantas enfermedades porque empezó diciendo cosas malas y ahora está siendo atacada por lo que está diciendo de su boca. Y una mentira se convirtió en una enfermedad sobre la vida de una persona. Hay gente que empieza diciendo, ¿por qué te vas a casar? Pues para ver cómo me va. Y de repente le van sucediendo cosas malas y por eso mi mamá me decía, no te cases. Por eso mis amigas me decían, no, mejor divórciate. Porque empezaron a decir algo que a la larga sucedió que eso se convirtió en una mentira. Acuérdense que el padre de la mentira es Satanás. Y aparentemente llegó Satanás diciéndole una verdad a Eva. Y Eva le hizo caso. ¿Y cuál es el resultado? Expulsión de la presencia de Dios. Y hoy vamos a ver cómo su hijo hereda. Yo me imagino, ¿dónde vivíamos antes? No es que ustedes y yo no, nosotros estábamos en la presencia de Dios. Y su hijo hereda lo que un día sus padres, con las consecuencias de sus labios, se ataron. Y con el paso del tiempo, uno de sus hijos heredó una maldición. Génesis capítulo 4. Y quiero que le ponga atención por favor a este pasaje. Génesis 4.
Ahora, póngame atención en esto. Voy a seguir con la traducción viviente, no sé si la tengan en cabina para que me apoyen. Y vean cómo empieza este melodrama. Algo que en un momento dado estos muchachos terminaron en una tragedia, la amistad de dos hermanos. Porque uno de ellos, con el paso del tiempo, aprendió a decir un lenguaje. Por eso es muy importante que como padres les enseñemos a nuestros hijos a corregir lo que dicen mal. ¿Sigue aquí? Qué bueno. Dice la palabra del Señor, dice, ¿ya lo tienen? Traducción viviente. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa. ¿Eso es malo o es bueno? Pues esa es su esposa, ¿no? Eva, y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel, ¿y a quién? Y a su ofrenda. ¿No lo pudieron poner allá? ¿Sí? Versículo 5. Pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara. ¿Cuánto? Mucho. Y se veía decaído. La puerta que se abre aquí es el enojo. A veces como padres tenemos algo, te la estoy guardando. ¿Y qué pasa cuando explotas? Por haberla guardado. No, la confrontación tiene que ser de inmediato, mis hermanos. Aprender a confrontar. Porque tú lo dejas pasar y eso es perjudicial. Caín empieza a abrir una puerta y Dios se lo dice. Vea lo que dice después. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, escuche esto, dice, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, escuche, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Pastor, es que caí en pecado porque te controló el pecado a ti. Porque algo abrió esa puerta. Porque hubo un momento dado de tu vida que a lo mejor te enojaste y no lo confrontaste. No, pastor, es que está de moda que se viva en unión libre. No, no es moda para Dios. Dios no cambia. Dios no puede quebrantar su palabra. Tú quieres ser bendecido, Dios bendice el matrimonio. No va a ser fácil, claro que no va a ser fácil. 28 años, bendito Dios. Pero ¿quién dijo que en un momento dado no íbamos a salir adelante? Dios prometió bendecirnos. Estaré con ustedes. Eso es cierto, mis hermanos. Hay gente que le abrió una puerta en un momento de descuido a su vida. Y aquí hay un hombre que Dios, antes de que vaya más allá, Dios mejor lo confronta y le dice: Caín, ten cuidado, porque el pecado te va a poder dominar si tú no lo dominas a él. Y lo que en un momento dado se convirtió con un enojo hacia Dios,
ahora vas a buscar quién te pague con lo que tú estás enojado. Nunca dice la Biblia que Caín estaba enojado con su hermano Abel. Eso fue algo que nos inventaron. Caín estaba enojado porque Dios no aceptó su ofrenda, pero alguien iba a pagarlo. ¿Sigue aquí? ¿Sabe por qué muchos matrimonios se rompen? Porque no busca quién se la hizo, sino quién se la va a pagar. Y cuando tú tuviste un mal día con los hijos y llega el marido y te dice, ¿qué hiciste de cenar? Nada. ¿Me puedes preparar algo? Ahí tienes manos. El pecado estaba a la puerta. Todo hubiera cambiado de un momento dado si primero usted dice, claro que sí, te preparé un manjar, y después le dice, pero fíjate que después pasó eso con tus hijos. ¿A barriga llena? Entiéndalo, hermanas. A los hombres conquístelos. ¿Ya lo dio? Sigue aquí. Tú debes de dominarlo, controlarlo. Le dijo Dios a quién. ¿A quién se lo dijo? Ahora, ponga atención a esto, mis hermanos. ¿Dónde voy? Ya terminé el 7. Cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo qué. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardia de mi hermano? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí ¿desde dónde? Desde la tierra. Ahora, ¿cuántos de ustedes se han cortado alguna vez? ¿Han oído a su sangre decir, ay? No. Pero esto es interesante, que Dios le está diciendo a Caín, la sangre de tu hermano está clamando. ¿Está qué? Está clamando, dice desde la tierra, que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas. Escuche esto y ponga atención en esto, mi hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin qué. Pero me brinqué el 11. Perdón, me brinqué el 11. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar. ¿Sobre qué? Caín respondió al Señor. Por eso muchas veces a veces es mejor quedarse callado, mi hermano. Caín respondió ¿a quién? Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Ahora fíjese bien, dice, me has expulsado de la tierra y de tu presencia. ¿Dónde había sucedido esto antes? En el huerto del Edén. Escuche la lectura y póngale atención a esto. ¿Con quién había pasado esto antes? Con sus padres. ¿Usted quiere bendecir a sus hijos? Herede bendición para sus hijos, mi hermano. De verdad. Un muchacho, un día su padre le dijo, yo prefiero verte de borracho que con esos aleluyas, con esos hermanos. Y lo que un día su padre le dijo a este muchacho, hoy es una realidad. Porque a veces como padres somos brutos.
Caín sabía que había algo que en un momento dado había sucedido con sus padres. Y no sé si haya sido Eva o había sido Adán el que le ha dicho, es que Dios nos expulsó de su presencia. Porque las mismas palabras las está diciendo ¿quién? Ahora, ¿Dios le había dicho eso? ¿Dios le había dicho eso? Él dijo palabras, usó su lengua. ¿Para qué? ¿Para qué? Atarse, condenarse. ¿No es cierto? Se lo voy a volver a leer. Dice: me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre. ¿Cuándo Dios le mencionó eso a Caín? Nunca se lo mencionó. Él se inventó unas palabras. El Señor respondió: no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para que cualquiera que intentara matarlo, para cualquiera que intentara matarlo. Luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente de Edén. ¿Dónde se estableció Caín? ¿Sabe qué significa Nod? Vagabundo. Vagabundo. ¿Sabe cuántas personas están lejos de la presencia de Dios? No le gusta la presencia de Dios. Dios nunca le dijo a Caín, repite esto. Caín ya había traído eso en su mente, y un día lo que Dios le había dicho que eso podía costarle caro, lo soltó. Lo soltó. Porque las palabras tienen mucho sentido en el mundo espiritual. Todo lo que tú digas, o lo escucha Dios bien, o lo escucha también el diablo. Ahora, todos en algún momento dado de nuestra vida hemos dicho cosas incorrectas, pero se puede corregir. ¿Usted cree que se pueda corregir? Segunda de Samuel, por favor. Segunda de Samuel, capítulo 12. Usted lee en su casa el capítulo 11 para que entienda la historia. David era rey. Dios lo amaba. Dios lo estaba prosperando. ¿No es cierto? En el capítulo 11 hay una historia que dice que cuando los reyes tenían que salir a la guerra, David se había quedado en su casa a ver Netflix, a estar todo el día en el Face. Se sacaba la selfie. Esto hace daño. ¿Sigue aquí? Y dice la palabra del Señor que después de tantos días que estar de ocioso, vio como en la terraza donde estaba su terraza, su lugar bonito, donde le llevaban el coco con la piña colada y toda la cosa. ¿Sabe a qué salía? Ya se había dado cuenta que había una vecina que tenía que se bañaba en el patio de su casa. No era la primera vez que hacía esto esta Betsabé. ¿Y saben qué hizo? Cayó en adulterio. Y cuando se iba a sentirse descubierto, mandó a matar al marido de la mujer. Y después tomarla como mujer. Pero hay algo que yo quiero que ustedes vean ahora, de lo contrario a Caín. Yo le hago una pregunta. Usted analiza tranquilamente lo que hace Caín y lo que hace David, los dos parecen ser iguales. Porque Caín mató ¿a quién? Y David ¿a quién mata? A Urías, el esposo de Betsabé.
¿No es cierto? Ahora dice la palabra del Señor en esta parte, dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de qué, es digno de qué, y debe de pagar por la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Tiene sentido con lo que estábamos viendo? Entonces dijo Natán, versículo 7, a David: tú eres aquel hombre. ¿Tú eres qué? Aquel hombre. Ahí le voy a parar. ¿Había una sentencia? ¿Quién le había dictado la sentencia? Diga conmigo: el rey. ¿Se tenía que ejecutar? Porque le había dicho ¿quién? El rey. Y la palabra del rey es ley. Es un decreto. ¿No es cierto? ¿Sí o no? A veces nos podemos equivocar, mis hermanos. La Biblia dice que las personas se atan con los dichos de su ¿qué? De su boca. Con los dichos de su boca. Y yo quiero que en esta tarde medites en esto, mi hermano. ¿Tu lenguaje es bendición? ¿A donde llega a ser es bendición? ¿O puedes empezar a ser bendecido y heredar bendición desde este día? ¿Se equivocó David? Sí. Ahora póngame atención en esto, mi hermano. Las consecuencias puede uno pagarlos, y debe de uno de confrontarlos eso, mi hermano. ¿Cómo se hace esto, pastor? Cuando de repente una muchacha o un muchacho salen embarazados y piden perdón, ¿Dios perdona? Claro que sí, pero el embarazo tiene que seguir. Nosotros como hijos de Dios estamos a favor de la vida. Jamás vamos a estar a favor del aborto. ¿Sí me está entendiendo en esta tarde? ¿Sí? ¿Se puede detener el embarazo? No. ¿Pero se puede corregir eso? Claro, de acuerdo a los estatutos de ¿quién? De Dios. Ahora póngame atención, Salmo 51, por favor. No, perdón, vamos a terminar de leer. Versículo 7, para que veamos, dice: entonces dijo a Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di de la casa de tu señor a las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di de la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste por la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo,
para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres de delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto de delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Ahora el libro de Samuel nada más nos dice el arrepentimiento de David. Pero ¿cómo se arrepiente David? ¿Cómo corrige sus palabras? Salmo 51. Salmo 51, y voy a ir terminando. ¿Ya lo tienen ahí? Tiene un encabezado el Salmo 51 que dice: ¿el músico qué? ¿Salmo de quién? ¿Cuándo qué? ¿Y lo confronta o no lo confronta? Sí, claro. ¿Y cuál es el verdadero arrepentimiento? Porque Samuel no lo escribe en el libro de Samuel, pero aquí está, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus ¿qué? ¿De tus qué? Conforme a la multitud de tus piedades. Póngame por favor ahí: borra mis ¿qué? Rebeliones. Caín se arrepintió cuando Dios lo confrontó. ¿Qué dijo? ¿Yo lo tengo que cuidar a mi hermano? Cuando Natán lo confronta a David, David dice una sentencia, pero él busca el perdón de Dios. ¿Sí se está dando cuenta de la diferencia? Versículo 2 dice: lávame más y más de qué, y límpiame de qué. 3, porque yo reconozco mis rebeliones. Yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de ti, de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió ¿quién? Y después, ayúdenme por favor en cabina. Tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que qué. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de tu presencia. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Caín le dice a Dios: tú hoy me echas de delante de tu presencia. ¿Dios lo había echado de delante de su presencia, o él solito decidió salirse? David aquí le está diciendo la diferencia es que David busca la presencia de ¿quién? De Dios. Versículo que sigue, 12. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble ¿me qué? ¿Y qué más? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación.
cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia y edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrendas del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿El que sigue? ¿O hasta ahí termina? Bueno. Mis hermanos, voy a terminar con esto. Primera de Pedro capítulo 3, dice el versículo 10 al 12, dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Póngase de pie en esta tarde. Hay una diferencia muy grande entre Caín y David. Sus palabras. Caín salió huyendo y se fue a una ciudad que se llamaba Vagabundo, a la ciudad de Nod, marcado para toda su vida. ¿Cómo? Como el que mató a su hermano. ¿Cómo? Como el que se le opuso a Dios. A veces el enemigo nos quiere tener en eso. Ya no le prestes a la que no sabe pagar o al que no sabe pagar, nunca le prestes. No te juntes con esa persona porque es mentiroso, es mentirosa. Oye, no es que esa persona solamente sabe decir puras groserías. Dios no quiere eso para tu vida. Dios quiere todo lo contrario, como se le dijo David a Dios: crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Todos los días le fallamos a Dios, pero lo primero que Dios quiere es que nosotros digamos: Señor, pero no me eches de delante de ti. ¿Sabe por qué? Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos que estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos cuando no aceptamos el perdón de Dios, que es por medio de Cristo Jesús. Es el único que nos puede dar perdón, nadie más. No es María, no son los santos, no es una iglesia. El único que nos hace valer delante de Dios es la preciosa sangre de Cristo Jesús. Y hoy es un día en el que nosotros podemos reconsiderar y corregir las palabras que hemos dicho mal. Si alguna vez a alguno de tus hijos lo ataste, y nunca vas a llegar a tener o a terminar una carrera o tener un buen empleo, nunca vas a llegar a nada. No te va a ir bien en tu matrimonio. Hoy vamos a quebrantar todo eso. Y yo quiero que en esa tarde nosotros seamos ministrados con ese canto que dice: quiero escuchar. ¿Sí es así? Tu dulce voz, oyendo el silencio, y que le podamos decir al Señor: y no podría, y no podría. Cuando nosotros venimos delante del Señor, Él quiere que estemos en su presencia. Si has sentido que te has alejado delante de la presencia del Señor, o te has alejado de la presencia de Dios, hoy considera qué es lo que te ha alejado.
que te ha alejado de la presencia de Dios. En el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Sí, Señor, aquí estamos. Bendito sea tu santo nombre. Y queremos adorarte en esta mañana. Gracias, Señor.